De Rusia a Estados Unidos, pasando por zonas de gran importancia estratégica y económica como Taiwán, India, el Reino Unido y México, 76 países van a celebrar elecciones este año, eligiendo representantes a los más altos niveles a lo largo de todo el mundo y definiendo las alianzas en un mundo cada vez más multipolar. Prepárense, porque hoy veremos qué significa el 2024, un año que cambiará el mundo. En lo que se ha estado denominando como el superaño electoral, los próximos 12 meses verán a 7 de los 10 países más poderosos del mundo votar por renovar o mantener a sus líderes. Estamos hablando también de los países que tienen más población: India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Rusia y México son solamente una demostración. En total, serán 40 los países que van a ir a las urnas para seleccionar al hombre o mujer que guiarán su destino los próximos años, mientras que decenas de personas también van a hacerlo en otras naciones que votarán en elecciones municipales, legislativas e incluso transnacionales, como es el caso del Parlamento Europeo. Sí, el mismo que está manchado de corrupción entre supuestos pagos, por ejemplo, a sus miembros por parte de países como Qatar. Este calendario electoral desbordante va a ser la oportunidad perfecta para entender las tendencias políticas alrededor del mundo, como sucediera, por ejemplo, el año pasado con una serie de fenómenos que asombraron a los analistas. Mientras en Europa los partidos políticos críticos, tanto de Bruselas como Kiev, triunfaron sobre el establishment, logrando varias victorias electorales, por ejemplo los Países Bajos y Eslovaquia, donde literalmente diferentes agentes políticos, diferentes postulantes ganaron bajo la premisa de dejar de apoyar a Ucrania o salirse de la Unión Europea. En América Latina fue algo bastante curioso el escenario. Allí se consolidó el sentimiento antioficialista. Para que nos entendamos, de 17 de los últimos 19 comicios, los partidos gobernantes perdieron sus elecciones. Y claro, en este caso se tiene que hablar del ejemplo más obvio, Javier Milei en Argentina. Pero esto no es el único escenario. Por ejemplo, en los últimos años, el caos político y el deterioro institucional ha sido una de las grandes historias alrededor del mundo, por lo que las elecciones presidenciales en otros países van a ser una nueva oportunidad para confirmar lo que algunos ya dicen: la profunda disfuncionalidad de los países, en todo caso, que emergieron bajo la Segunda Guerra Mundial y que a día de hoy tienen a una sociedad totalmente dividida. Sin embargo, distintas iniciativas impulsadas por grupos de presión ligados a los partidos para evitar, por ejemplo, que Donald Trump acceda a las boletas, en el caso de Estados Unidos, donde en el estado de Maine y de Colorado va teniendo pues éxito, donde van a ser incluso apeladas y revisadas todavía, y varios procesos judiciales llevados adelante por funcionarios de Biden y en jurisdicciones demócratas han hecho que todavía no sea del todo seguro que el magnate pueda ser el nominado republicano en los comicios, aunque algunos creen que realmente le están haciendo un favor a Trump, en donde él mismo ha logrado pues tener mucha intención de voto y una propaganda a través de este complicado escenario. Ahora, si hablamos de situaciones curiosas o sobre todo relevantes, debemos hablar de Rusia. Pocas personas imaginan un Moscú sin la presencia de Putin, mientras que otros lo señalan por persecución política. Nada más que un país en guerra esté en un proceso electoral ya demuestra lo complicado de este escenario. Según el Centro Levada, organización independiente, la aprobación de Putin se encontraba en el 85% en el pasado mes de noviembre, consecuencia de la fuerte performance de la economía rusa, a pesar de las sanciones impuestas por Occidente. Hemos visto un escenario donde la propia Organización de las Naciones Unidas estaba reconociendo que Rusia económicamente estaba creciendo incluso más de lo que la propia ONU había esperado. De esta manera, muchos dan a Putin como el ganador en las urnas, frente a rivales como el veterano legislador Nikolai Karatnikov, de 75 años, quien será el candidato del Partido Comunista Ruso y quien ya obtuvo el segundo lugar en las elecciones del 2024.
Mientras que en la India, otra superpotencia en elecciones, muchos esperan que el primer ministro indio, Narendra Modi, se imponga, en la que se espera sea la elección más concurrida del año y del mundo, con 900 millones de ciudadanos habilitados para votar, aunque la fecha de los comicios aún no ha sido determinada. De acuerdo a las encuestas, Modi, quien registra una aprobación del 70%, es el favorito para ganar un tercer término y continuar con una gestión que empezó allá por el 2014 y que puso fin a la hegemonía del Congreso Nacional Indio y también de la dinastía política de la familia Gandhi. Su formación, el Partido Popular Indio, acaba de vencer en 3 elecciones regionales y se espera que se imponga con comodidad frente a la coalición opositora, bautizada como la Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India, y que pese a congregar a más de 20 grupos políticos, no ha logrado todavía hacerle frente. Pero si hablamos de otras elecciones claves, aunque se trate de un territorio con menos de 24 millones de habitantes, los comicios presidenciales de Taiwán, a realizarse el sábado 13 de enero, serán unos de los más cruciales en la historia de la humanidad. Sí, el motivo es la más creciente tensión entre China y Estados Unidos por el archipiélago, al que Washington considera una pieza fundamental en su estrategia, sobre todo para aumentar su influencia en la región Indo-Pacífica y su política de confrontación con Pekín, que impulsa la reunificación con Taiwán. De hecho, no hace muchos días hemos comentado que tanto Estados Unidos como China tuvieron un encontronazo militar en el mar de China Meridional, rompiendo con la tradición de Estados Unidos de adherir a la política de una sola China. El presidente Joe Biden, cuyo gobierno ha enviado en el último año a Taipei miles de millones de dólares en armas, ha declarado que su administración va a intervenir en caso de una operación militar china en este territorio. En este contexto en el que se empiezan a realizar los comicios presidenciales en Taiwán, donde la influencia de Estados Unidos se percibe claramente en la fórmula del partido gobernante progresista democrático, esta va a ser encabezado por el actual vicepresidente Lai Ching-te y de Hsiao Bi-khim como su número 2. Pero si hablamos de potencias, debemos hablar del Reino Unido, donde todos los sondeos indican que el Partido Conservador, que ha gobernado la isla desde el 2010, por fin va a ser desalojado del Downing Street. El primer ministro británico Rishi Sunak, el tercer gobernante en menos de 15 meses, tras las escandalosas salidas de Boris Johnson por las fiestas que realizaba en la sede del gobierno durante el confinamiento por el COVID y la breve y ampliamente ridiculizada gestión de Liz Truss, caería derrotado contra el líder laborista Keir Starmer. Según las últimas encuestas, Starmer duplica en intención de voto a Sunak, quien apenas va a cosechar poco más del 20% de los apoyos del electorado, en lo que podría ser una de las caídas electorales más estrepitosas de la historia de los conservadores. De hecho, algunos hablan de este desgaste que conlleva tantos años que se une a un récord de costo de vida, mala imagen que ha dejado Boris Johnson y Liz Truss, que han generado un profundo malestar entre el electorado británico y una gran antipatía contra el oficialismo. Si bien han empezado a hacerse ciertas estrategias, por ejemplo, Rishi Sunak ha empezado a tomar medidas antimigrantes que buscan el voto del anti-Brexit más duro, lo cual es más factible en que las últimas elecciones generales a las que se enfrente el propio primer ministro actual, quien gobierna de hecho sin tener votos propios, vayan a ser tal vez las últimas en las que él mismo se presente. La situación opuesta parece presentarse en México, donde el oficialismo, representado por el partido Morena, de apenas una década de vida, y su líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, parecen destinados a ganar con relativa comodidad, y estamos hablando de elecciones presidenciales de junio, que coronarían además a la primera presidente mujer en la historia del país latinoamericano, la candidata Claudia Sheinbaum. Ahora, si bien los
principales partidos de oposición se han unido alrededor de una sola candidatura, esto no ha sido suficiente para poner freno al poderío electoral de Morena, que se está convirtiendo en apenas unos años en la fuerza política principal de México. Pero hablando de Latinoamérica, debemos hablar de Venezuela. Está previsto que el país celebre este año nuevas elecciones presidenciales, donde evidentemente la figura de Maduro es la imagen en la cual gira todo este escenario. Si bien Estados Unidos ha estado impulsando un acercamiento con Caracas, levantando algunas sanciones económicas el pasado mes de octubre y realizando un intercambio de presos de alto perfil, Washington continúa su política fomentando la candidatura de la conservadora María Corina Machado. Sin embargo, cabe recordar que Machado fue inhabilitada por el propio gobierno venezolano por sus vínculos con agentes de Estados Unidos y operaciones de desestabilización interna. Al menos esto es lo que dice la administración de Maduro, por lo cual todavía no está claro si la exdiputada podrá ser la candidata del frente opositor. Y claro, mientras esto sigue avanzando, todo el mundo empieza a entender básicamente esto. No es muy descabellado afirmar que este año va a cambiar el mundo, ya sea por nuevos actores o mandatarios, o incluso si se decide la propia continuidad de algunos. Las alianzas internacionales que van a trabajar incluso debajo de la mesa nos van a dar una antesala brillante, una de la que vamos a ser testigos en primera fila. Y es que sí, este 2024 va a marcar el destino del mundo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.